Hoy vamos a meternos con el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Un texto, denso. Sí, con mucho contenido. Muchísimo. Va del sufrimiento más extremo a defensas sobre la sinceridad, la fidelidad, temas centrales, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se conectan? Dirigido a la iglesia en Corinto, claro. Ok, vamos a desglosar esto. Pablo arranca, con una intensidad tremenda. Uf, sí. Describe una tribulación en Asia, tan fuerte que dice que llegaron a desesperar de la vida. Imagínate. Usa una frase que, te deja helado. Sintieron la sentencia de muerte. Tal cual. Sentencia de muerte. Es empezar muy arriba, ¿no? Te marca el tono de inmediato. Totalmente. Es como el punto más bajo posible. Sí, y lo fascinante es que justo ahí, en esa oscuridad, Pablo no se queda lamentándose. No, Lo conecta enseguida con quién es Dios para él. Lo llama Padre de compasión y Dios de todo consuelo. qué importante ese gilo. Fundamental. O sea, no es un sufrimiento porque sí, sin sentido. Para Pablo, tuvo un propósito muy claro. ¿Cuál sería? Aprender a no confiar en ellos mismos, en sus fuerzas, sino en el poder de Dios que resucita a los muertos. Ah, claro. Ahí está la conexión con la resurrección. Exacto. La esperanza última viene de ahí. Y fíjate, introduce algo más. A ver, Este consuelo que reciben de Dios no es para quedárselo. ¿cómo así? Insiste mucho en eso. Dice que la razón por la que ellos recibieron consuelo en medio de su problema fue para poder, para poder consolar a otros en sus problemas. Es como una cadena, entonces. Algo así. Como si el consuelo fuera, no sé, una especie de recurso divino que se activa al compartirlo. Hay una conexión muy fuerte entre sufrir con Cristo y poder transmitir ese consuelo que viene de Él. Y justo ahí, cuando estás metido en esa idea tan profunda del consuelo compartido, ¡pum!, cambia el tono. Sí, es un cambio bastante abrupto, ¿verdad? Totalmente. Pasa a defenderse, con fuerza además. Exacto. Parece que lo estaban acusando en Corinto de ser poco serio, ¿no? De cambiar sus planes de visita. De ser poco fiable, sí. De decir una cosa y hacer otra. Él mismo lo dice. Anticipa la crítica. ¿Acaso hago mis planes según criterios humanos? Dice, como diciendo sí y no al mismo tiempo. Precisamente. Y su defensa es interesante porque no niega haber cambiado los planes, Cierto. sino que lo pone en otro contexto. Contrasta esa posible inconstancia humana que a veces pasa, ¿no? Claro, es inevitable. Ujú. Con la fidelidad total, absoluta de Dios. Y el argumento central es, miren, el mensaje que les llevamos, y sobre todo Jesucristo mismo, el centro de ese mensaje, Él no fue sí y no. Ajá. En Cristo, dice Pablo, la palabra de Dios siempre ha sido sí. Qué afirmación tan rotunda. Pero, a ver, ¿no podría sonar eso como una excusa? O sea, cambie de planes, pero confíen porque Dios es fiel. ¿Cómo lo distingue él de una simple evasiva? Es una pregunta clave, sí. Y Pablo basa su defensa no en que él sea perfecto o infalible, Claro. sino en la naturaleza de su ministerio y de dónde viene su forma de actuar. Insiste en que su conducta entre ellos fue con santidad y sinceridad de Dios. No con astucia humana. Exacto, no con sabiduría carnal, dice él, sino apoyado en la gracia de Dios. Y además conecta la fidelidad de Dios con las promesas que se cumplen en Jesús. Lo de que todas las promesas de Dios son en él, sí. Esa es la frase clave. Y los creyentes respondemos a ese sí de Dios con nuestro amén, ¿verdad? Como una confirmación de fe en esa certeza. Entiendo. Y añade la idea del Espíritu Santo como arras, como esa garantía, ese adelanto de la redención completa. Su defensa se ancla en esa realidad teológica, no solo en su agenda de viajes. Entonces, lo que está diciendo es algo como, mi integridad no depende de si cumplo o no mis planes al pie de la letra, sino de mi conexión con Dios y la verdad del Evangelio. Básicamente sí. Incluso justifica no haber vuelto todavía para, dice, ahorrarles una visita que podría haber sido difícil, una confrontación. Sugiere que fue por consideración pastoral. Interesante esa perspectiva pastoral del cambio de planes. Y termina con una aclaración súper importante sobre su liderazgo. Juan. Dice, no que pretendamos dominar su fe o enseñorearnos, dice la versión Reina Valera, sino que colaboramos para su alegría. Ah, eso es fuerte. Mucho.
No busca imponerse, controlar la fe de ellos, sino ser un compañero en el camino, reconociendo que ellos ya están firmes en la fe. Redefine la autoridad como servicio, como colaboración. Bueno, cerrando este análisis, creo que este capítulo nos deja con una tensión muy clara, ¿no? Sí, muy palpable. Por un lado, la fragilidad humana al límite. Sufrimiento extremo, planes que cambian, acusaciones, relaciones tensas. La vulnerabilidad, ¿sí? Y por otro lado, la firmeza de Dios. El consuelo que nace justo de la desesperación, la fidelidad total en Cristo, las promesas que son siempre sí. Exacto. La fragilidad humana frente a la solidez divina. Y la pregunta que queda flotando me parece. Sí, la pregunta para seguir pensando es ¿cómo vivimos nosotros esa tensión? O sea, ¿cómo resuena esa afirmación tan potente de que en Cristo todas las promesas son sí, cuando nuestra experiencia diaria está llena de incertidumbres, de cosas que parecen no, de dolor? Claro, ¿cómo se reconcilia esa fe en el sí divino con las dificultades reales, con las complejidades de cada día? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo esa fe nos sostiene y nos transforma al navegar todo eso? Una pregunta para llevarse.